Vamos a hacer este ejercicio 1. A ver, vamos a repasar un poco las tablas conmigo, ¿ya? Ya que lo vieron, sí, a profundidad con Erwin, está bien. Pero de todas maneras, para despejar algo, ¿no? Entonces, nosotros acá, digamos, tenemos distintas tablas, ¿no? Bueno, tenemos para mezcla y tenemos también para vapor recalentado, ¿cierto? Ahora, fíjense que acá, ya, en esta parte, nosotros tenemos unas tablas, ¿ya? Que se enfocan más a la temperatura. Fíjense, cuando yo digo que se enfoca más a la temperatura es que acá ustedes tienen unas, bueno, unas cantidades de números, ¿ya? De temperatura, ¿sí? Y ahí tienen distintas graduaciones, ¿no? O sea, distintas separaciones para llegar a unas distintas cantidades de temperatura. Y conforme a eso se va acomodando la presión, ¿no? Por ejemplo, a 2 grados centígrados yo tengo esta presión, tengo este volumen líquido saturado, volumen de líquido, eh, volumen de vapor saturado, volumen específico, y así, ¿no? ¿Sí? Estas mismas tablas, ustedes la tienen, ¿ya? ¿No? Sobre todo a la presión, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Es que aquí le está haciendo más énfasis a la presión y después la temperatura se acomoda, ¿ya? Pero ahora, aquí el detalle está en que las dos tablas les indican lo mismo, ¿sí? Pero con la diferencia de que, por ejemplo, miren, a la temperatura de 2 grados centígrados en estas tablas, nosotros en la otra, clavado esos 2 grados centígrados, pues no lo tenemos. Fíjense que aquí ya empieza a 38,75, ¿no? El otro de 2. Hay 4, hay 6, hay 8, hay 10, ¿no? O sea, en las otras tablas hay temperaturas que aquí ustedes no la tienen. Aquí ya le hace más énfasis a la presión, en la otra le hace más énfasis a la temperatura, ¿ya? Pero ambos les indica a ustedes las propiedades de la mezcla, ¿ya? De líquido saturado, de vapor saturado. Ahorita les voy a hablar de eso. Ahora, yo por lo general, siempre viendo estas tablas, ¿no? La verdad que yo siempre he dicho, eh, hay otras tablas más actualizadas, pues que, por ejemplo, el CENGE, que les da la energía, la entropía y la entalpía, el volumen específico, ¿no? Ahora, la diferencia con estas tablas es que si ustedes se fijan en acá, en las tablas que le hace más énfasis a la temperatura, ustedes no cuentan con energía interna, ¿sí? No cuentan con energía interna. Entonces, para hallar la energía interna, por ejemplo, de cualquier estado de acá, lo que ustedes tienen que hacer es usar una fórmula, ¿no? Que creo que Erwin les habrá hablado de eso, que les decía que energía interna es igual a entalpía menos presión por volumen por 10 elevado a la 4 sobre energía interna. Pero ahora, fijémonos que acá en esta tabla, ¿sí? En la que hace énfasis a la presión, nosotros tenemos tabulado esa energía interna, ¿no? A diferencia de la otra. Entonces, en la mayor medida, traten de utilizar esta de acá, ¿no? O sea, si bien el cálculo no es largo, ¿ya? Pero ahí es un valor más exacto, se podría decir que estar utilizando esa fórmula, no sé, de paso que ya lo tienen ahí, no tienen que estar calculando nada, ¿ya? Pues solamente es copiar, ¿no? ¿Sí? Y bueno, como les decía, si no cuentan con la energía interna, como es el caso de la primera tabla, tienen que ocupar esta fórmula. Energía interna igual a la entalpía menos presión por volumen específico por 10 elevado a la 4 sobre 427, ¿cierto? Ustedes ocupan esto y ya hayan la energía interna, ¿ya? Para el caso de estas tablas de acá, que lastimosamente no contamos con la energía interna, pero penetrando, ustedes hallan tranquilamente la energía interna, ¿ya? De la otra no hay problema porque aquí ustedes tienen la energía interna, ¿sí? Ahora, voy a hablarles un poco sobre lo que es la energía interna, líquido saturado, vapor saturado, ¿ya? Así a grandes rasgos, porque como les dije, creo que ustedes ya lo vieron a detalle con Eru, la verdad que sí, enseña bien esa parte, así que mucho problema no vamos a tener. Entonces acá nosotros vamos a dibujar un diagrama, ya, espero hacerme entender. Si tuvieran una duda igual me dicen, ¿ya? Presión por volumen específico, ¿ya? Esa es la gráfica. Más o menos la gráfica o la campana de Andreu de esta manera, ¿ya? Entonces, nosotros acá, ¿ya? Tenemos distintas temperaturas, por ejemplo, acá, ¿sí? Ahí va cayendo la temperatura, ¿sí? Ahí es lo que va esto, ahí más o menos, ¿sí? Ya.
Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué les indica esta campana? ¿Ven toda esta parte recta de acá? Toda esta línea horizontal. En ahí es donde para ustedes sucede un cambio de estado, ¿ya? En toda esa recta, ¿sí? En toda esa recta. Ahora, para el caso del agua puntualmente, ¿ya? Para el caso del agua. Nosotros sabemos que a la presión de una atmósfera, ¿ya? Sobre el nivel del mar, el agua va a hervir a 100 grados centígrados, ¿cierto? Eso ustedes ya lo saben. Entonces, fíjense que acá vamos a decir que esta es la presión a, 100, a una atmósfera, ¿ya? A una atmósfera. Entonces, acá la temperatura, por obvias razones, ¿sí? Que ustedes ya conocen, es que a esta presión, ¿sí? Vamos a tener un cambio de fase a los 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces, a todo eso, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que tienen, por ejemplo, no sé, tienen una olla, ¿ya? Tienen una olla. O vamos a decir que tenemos un cilindro, un pistón, ¿ya? Vamos a colocar el caso más típico, ¿ya? Aquí ustedes tienen agua líquida, ¿cierto? Tienen agua líquida. A una atmósfera le vamos a colocar la presión, ¿ya? A una atmósfera. Entonces, si esto es una atmósfera, esto también estamos teniendo la presión de una atmósfera, ¿cierto? El peso del émbolo lo vamos a despreciar, ¿ya? Entonces, acá ustedes le dan, por ejemplo, fuego, ¿no? Que meten energía, ¿ya? Ahí con una chispa, no sé. Ahí metieron una llama, ¿ya? Una fogata vamos a colocar. Entonces, inmediatamente esto va a empezar a subir su temperatura, ¿no? Entonces, vamos a dibujar eso más o menos, ¿ya? Que en un inicio pónganle que ustedes estaban como a la temperatura de 20 grados centígrados, ¿ya? Ahí inicia 20 grados centígrados. Y fíjense que como es líquido, es todo líquido, va a estar más o menos por acá, ¿no? Por si acaso, toda esta zona de acá para ustedes es la parte líquida, o sea, el líquido. El agua que ustedes tienen en grifo, ¿cierto? Esa agua es la parte líquida, de líquido comprimido, líquido enfriado, como ustedes quieran ver, es esto de acá, ¿ya? Esta zona de acá, este punto de acá, este puntito de acá donde ya empieza a cambiar de fase, es líquido saturado, ¿sí? Líquido saturado. Este puntito de acá, ¿sí? Este puntito de acá es vapor saturado. Líquido saturado, vapor saturado, vapor saturado. Y para adelante, toda esta zona de acá es vapor recalentado. ¿Ya? Vapor recalentado. ¿Sí? No, voy a grabar, ¿sí? Pero cuando estemos realizando el ejercicio, ya esto, más que todo, quiero que tengan una idea de lo que vamos a hacer, porque pues hacer por hacer no está bien, ¿no? Yo cuando pasé esta materia, de hecho, no sabía muy bien a qué se trataba, pero lo hacía, digamos. Resolvía ejercicios, pero no sabía muy bien de qué se trataba esto, ¿no? Entonces, fíjense que acá tenemos la zona de líquido, tenemos vapor recalentado, aquí tenemos líquido, líquido saturado en este punto, acá vapor saturado. Y si ustedes quieren definir esto de una manera, ¿no? Líquido saturado, el punto exacto en donde ustedes ya empiezan a tener un cambio de fase del líquido a vapor, ¿ya? Vapor saturado, ya es el punto exacto en donde todo se ha convertido en vapor. Entonces acá le estaba dando yo un ejemplo de una fogata o un cilindro de bolos, ¿cierto? Aquí ustedes tienen agua en un inicio, una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Ustedes le dan energía, ¿no? Entonces, por obvias razones, esto de acá, hasta que sea los 100 grados centígrados, hasta que sea los 100 grados centígrados ya aumentado, ¿cierto? Va a mantener ese volumen, pero en este punto exacto que ya nosotros estamos los 20 grados centígrados, les decía, vamos a decir que por aquí están los 20 grados centígrados, ¿ya? Chocó hasta los 100 grados centígrados, o sea, ahora hasta acá, ¿sí? Ahora estamos a los 100 grados centígrados. De ahí para adelante ya va a empezar a generar vapor, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vamos a empezar a generar un vapor adentro de este cilindro émbolo y en ese instante esto de acá, este émbolo va a empezar a ascender, ¿cierto? Va a empezar a ascender y esa temperatura se va a mantener constante, ya créanme que se va a mantener constante hasta que ustedes, la última gota de líquido haya conseguido pasar hasta vapor. Y en ese instante en donde ustedes logran pasar todo el líquido a forma de vapor, ya tienen vapor saturado, ya están en este punto de acá, ¿sí? Ya están en este punto de acá. Entonces, fíjense,
En un inicio tenemos a 20 grados centígrados, calentamos este cilindro émbolo, pasamos a los 100 grados centígrados, esto comienza a ascender porque se está generando vapor, la presión es constante, no vamos a decir que la presión está variando, ¿ya? Esto se mueve este émbolo, ¿ya? Y hasta que la última gota de líquido se evapore, vamos a estar a los 100 grados centígrados. Y en ese instante vamos a tener vapor saturado. Y si ustedes le siguen calentando ese vapor, ¿sí? Y mantienen la presión constante, ¿sí? Esto va a ascender de esta manera de acá. Ya no va a estar a los 100 grados centígrados. Le van a seguir dando energía a ese vapor, ¿sí? Calor. Y esto ya va a pasar, no sé, a los 110 grados centígrados, hasta donde ustedes detengan los 250 grados centígrados. Y de ahí el nombre del vapor recalentado, ¿sí? Ustedes mantienen constante la presión, ¿sí? No lo hacen variar. Le siguen dando energía y lo que va a ir variando va a ser la temperatura, ¿sí? Entonces es así más o menos que va a funcionar esto. Y es algo que ustedes ya saben, solamente pues estoy repasando algo de teoría, se podría decir, ¿sí? Entonces, todo este trance de acá, ¿sí? De pasar del estado líquido saturado a vapor saturado, ahora vamos a conocerlo como mezcla, ¿ya? Vamos a conocerlo como otro estado, ¿ya? Un estado de mezcla. Cuando ustedes, por ejemplo, se encuentran acá, más o menos uno dice, ¿no? Me encuentro como el 30% de toda mi masa que lo he ha pasado a la fase de vapor. De ahí también es que nace el concepto de masa de vapor que ustedes tengan en todo su sistema entre masa total. ¿Sí? Es como un porcentaje si ustedes quieren verlo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes les digan una calidad, tengo una calidad de 30%. Entonces, de mi masa total, tengo un 30% que es vapor. Si le dice la calidad de 0,9, entonces el 90% de mi masa total es vapor. Pero tengo un 10% que es líquido, está en fase líquida, ¿sí? 90% vapor y 10% líquido. Entonces, por eso que ustedes tienen mezcla, ¿cierto? Bueno, entonces de ahí sale eso. Ya como les decía, solamente quería entrar en materia con ustedes, porque no he tenido tiempo pues, de detallarlo bien, me hubiera gustado. Si tuvieran alguna duda en esto, igual podemos recalcarlo ahorita, ¿no? No sé. Son cosas sencillas, pero que tienen que tener en la mente. ¿Ya? A ver, suponiendo esto de acá, a ver, ustedes conocen la olla a presión, ¿no? Conocen la olla a presión. Fíjense que acá ustedes tienen una olla. Tienen una olla. Ahí ustedes le dan energía. Ya, le dan energía. Esto está cerrado. Erwin, no sé si Erwin entró. Quería preguntar. Ya, entonces ustedes acá lo que hacen, ¿no? Es colocar, pongamos que tenemos una cierta cantidad de líquido de agua, ¿ya? Ustedes le dan energía, ¿no? Entonces, ustedes al darle energía, pues también se está generando vapor acá, ¿no? Entonces, fíjense que acá esta presión va a estar constante, suponiendo que estamos sobre el nivel del mar, pónganle que estamos en una atmósfera, ¿cierto? Ustedes le van a dar energía a esta olla, ¿sí? Pero fíjense que acá se va a generar vapor, ¿cierto? Se va a generar vapor en esta parte, ¿sí? Fíjense que acá, tras que se generaba vapor, esto de acá inmediatamente subía. Pero hagan de cuenta que hasta este cilindro émbolo, ustedes con sus brazos, no sé, con una piedra, colocan encima de este cilindro émbolo, provocando de que a una atmósfera esto no se levante. Algo similar a eso pasa acá. Ya aquí ustedes, si bien ya están llegando al punto de ebullición a los 100 grados centígrados, acá ustedes le están aumentando la presión aquí acá, ¿sí? A ver, y al aumentar la presión, ¿qué aumentan ustedes? También aumentan el punto de ebullición, ¿cierto? Entonces, por eso es que muchas veces incluso ustedes en esta presión, en esta olla a presión, al tener una presión más alta, fíjense que acá a las 1 atmósfera estamos a los 100 grados centígrados. Esto de acá, pónganle que, no sé, en 2 atmósferas, 4 atmósferas, ¿sí? El punto de ebullición ya es más alto, ¿sí? El cambio de estado ya es más alto. Entonces, todavía nosotros no llegamos a esa temperatura de ebullición porque todavía no le hemos dado las condiciones, ¿cierto? Entonces, nosotros aprovechando eso, ¿sí? Muchas veces que en esta
es que se dice, ¿no? Que se cuece más rápido, que se cocina más rápido, ¿sí? Esto debido a que nosotros estamos jugando con las condiciones, ¿sí? Estamos jugando con las condiciones. Ahora, en esta olla, a ver, cualquier olla, ustedes presionan esto, hacen que el volumen no varíe, porque aquí está variando el volumen, ¿cierto? Esta presión de acá adentro va a crecer mucho más, ¿sí? Va a crecer mucho más. Entonces aquí vamos a tener una presión mucho más grande que esta, una atmósfera. Si ustedes dejaran que esto suba, esta tapa de esta olla, esto va a subir así, ¿cierto? Entonces la presión va a seguir siendo una atmósfera, porque ustedes no están generando ninguna fuerza externa para que esto se mantenga de esta manera. Ya, bueno, ahí solamente para acotar ese, ¿no? Interesante todo esto. A ver, vamos a cortar esto. Bien. Bien, entonces esto de acá. Vamos ahora a adentrarnos en un ejercicio, ¿ya? Recording in progress. Ya. Recording stopped. Sí. Ya. Bien. Recording in progress. Ahora sí, está grabando. Entonces en el ejercicio 1, ¿sí? A nosotros nos dice que tenemos un recipiente de 1,2 metros cúbicos que contiene una mezcla de líquido y vapor a una presión de 28,12 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. Inicialmente el vapor ocupa un 85% del volumen y el líquido el resto, ¿no? Se transfiere calor al medio ambiente hasta alcanzar en el recipiente una presión de 9,81 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. Nos pide hallar la masa de líquido en condiciones iniciales y la masa de líquido para una presión de 9,81. Entonces acá nosotros tenemos un recipiente de 1,2 metros cúbicos, ¿ya? Más o menos lo voy a dibujar de esta manera, ¿sí? Así. Este es un volumen de, nos decía, de 1,2 metros cúbicos, ¿ya? 1,2 metros cúbicos. Ahora acá nos dice que el 85% del volumen, ¿sí? Está en la fase de vapor y el 15% en la fase líquida, ¿no? Entonces, fíjense que acá, ¿ya? Cuando les diga porcentaje de volumen, no es igual a calidad, ¿ya? Uno habla de volumen, otro habla de masa. Ya les dije, por ejemplo, cuando les dicen una calidad del 50%, el 50% le pertenece a la masa de vapor, el restante al líquido. Una calidad del 70% de toda su masa total se refiere a la fase de vapor y el restante al líquido, ¿sí? Entonces, la calidad siempre habla de masa del vapor, ¿ya? Porcentaje de masa del vapor. Ahora, esto de acá me está hablando del porcentaje en volumen. Entonces, acá vamos a dibujar más o menos que todo esto de acá, porcentaje, volumen de la fase gaseosa es igual al 85%, ¿sí? Ahora el porcentaje del volumen en la fase líquida, por tanto, entonces acá tenemos una mezcla. De entrada ustedes ya saben que esto va a ser una mezcla, ¿ya? Líquido y vapor a una presión de, vamos a colocar que eso es estado 1, la presión es de 28,12 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, ¿ya? Ya. Entonces nos decía esto, el volumen es de 1,2 metros cúbicos y acá dice, ¿no? Se transfiere calor al medio, ¿no? Entonces fíjense que nosotros acá vamos a tener un cambio de estado.
El caso hace un instante, ¿no? Yo les decía que si ustedes tienen un recipiente cerrado, ustedes de alguna manera presionan esa tapa de la olla, les decía, ¿no? Pero aún así ustedes le siguen dando energía a eso, suponiendo que tiene un líquido dentro de la olla, pues la presión va a ir aumentando si es que ustedes pues siguen tapando esa olla, ¿no? Entonces la presión aumenta. Ahora, pongámonos en una situación contraria. En vez de estar calentando eso, la estamos enfriando, fíjense, se transfiere calor al medio ambiente. Entonces, ¿qué es eso? ¿Sinónimo de qué es eso? Pérdida de energía, ¿cierto? Estamos perdiendo energía. Entonces, si estamos perdiendo energía, lo lógico sería que la presión disminuya. Y eso es lo que nos está diciendo el problema. Estoy perdiendo calor y la presión se me está disminuyendo. Entonces, yo les puedo apostar que como estamos enfriando, en un inicio la masa de líquido que nosotros tengamos va a ser menor que la masa final que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque por obvias razones, como estamos enfriando, el vapor va a tender a pasar a la fase líquida, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, acá nosotros vamos a tener un estado 2, ¿sí? Un estado 2 como consecuencia de la pérdida de calor. Hemos perdido calor, ¿sí? Listo. Entonces yo acá voy a esperar que tenga una masa mayor de líquido. Eso va a ser lo más probable, ¿ya? Y acá me dice que en el estado 2 la presión es de 9,81 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. Como les decía hace un instante, ¿no? A ustedes, ¿qué es lo que yo necesito para definir un estado? Necesito dos variables independientes. Si ustedes tienen temperatura y energía interna, pueden definir su estado. Si ustedes tienen presión y temperatura, pueden definir su estado. Si ustedes tienen entropía y energía interna, también pueden llegar a definir un estado, ¿bien? Entonces, siempre con dos variables independientes. Entonces, fíjense que acá yo tengo la presión, ¿sí? Ustedes ya tienen la presión. Ahora, ustedes saben que esto es mezcla, ¿sí? Esto es mezcla. Entonces, ya de entrada también ustedes, como saben que es mezcla, saben la presión, también pueden definir el estado de esto. ¿Ya? Entonces, nosotros acá vamos a irnos a las tablas y vamos a buscar la presión de 28,12, ¿ya? Entonces, yo acá voy a buscar esa presión. Primero voy a empezar por acá. Ojo que aquí hace más énfasis a la temperatura y esto de acá es la presión. Entonces, buscamos la cantidad de 28,12. Y como ustedes pueden ver, no está, ¿no? Podríamos interpolar, ¿no? Que creo que Erwin les enseñó a interpolar. ¿Sí? Creo que grabó un video incluso. Qué bien esa parte, ¿no? La verdad que se toma su tiempo, ¿no? No hay ahí la presión de 28,12, pero a ver, vamos a intentar buscar también por acá para evitar interpolar, como les decía, no tienen que buscar las tablas, si no, pues interpolamos, ¿no? A ver, fíjense que acá ustedes tienen 28,12 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, ¿no? Entonces acá nosotros ya tenemos la presión y aquí está nuestra propiedad, ¿sí? Bien, entonces esto de acá lo voy a recortar, 28,12. Entropía, bueno, lo voy a recortar hasta acá porque necesito más. Listo. Esto lo he sacado de tabla, ¿no? De tabla. Y entonces yo acá noto, ¿no? Fíjense que acá, ¿sí? Tienen volumen específico de líquido saturado y volumen específico de vapor saturado, ¿no? A ver, vamos a ver. Volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado, ¿ya? Entalpía de líquido saturado y vapor saturado. Ahora, fíjense en esto, ¿ya? Justamente de aquí es que nace esa fórmula, ya no es que todo sea aquí al azar, ¿no? Yo hace un instante les había dibujado a ustedes una gráfica, ¿cierto? No sé por qué correr. Más o menos así estaba la gráfica, ¿no? Ahora, más o menos el dibujo era así, ¿no? ¿Sí? Esta es la presión, este es el volumen específico también. Entonces, ustedes lo que tienen tabulado acá en estas tablas, básicamente el volumen específico de líquido saturado, tienen tabulado el volumen específico de vapor saturado, y pónganle que ahora mismo esto que es 9,81, no, 28,12, a la presión de 28,12,
yo sé que el volumen específico del líquido saturado es 0,001205, de vapor saturado es 0,0725, ¿cierto? O sea que yo conozco las propiedades de acá y de acá, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero conocer una propiedad, por ejemplo, que me sitúo acá, entre la mitad de estos dos, ¿cierto? Entre la mitad de esos dos, de toda esa recta. Entonces, eso como tal yo no conozco. Ustedes no tienen tabulado a esta calidad o a este porcentaje de vapor esa propiedad, ¿sí? Y como consecuencia, ¿sí? Como consecuencia de eso es que nace una fórmula que ustedes ya conocen, ¿sí? Que el volumen específico de una mezcla es igual al volumen específico de líquido saturado. Voy a colocar no quiero tener problemas. Volumen específico de líquido saturado más la calidad por el volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado, ¿ya? Esto para ustedes es como se podría decir como un cálculo, ¿sí? ¿Cómo decirlo? Más o menos como un promedio entre las propiedades de líquido saturado y vapor saturado, ya que esto es una mezcla, ¿no? ¿Sí? Es una mezcla. Ahora, esta es la fórmula que utiliza el Cengel, ¿ya? Esta es la fórmula que utiliza el Cengel. Si no me equivoco, el ingeniero Rojas utiliza esta fórmula de acá, ¿no? Calidad por volumen específico de vapor saturado. Le voy a colocar acá B. No quiero tener problema, porque creo que el semestre pasado que han matoneado y para evitar problemas, ¿no? Calidad por volumen específico de vapor saturado más volumen específico de líquido saturado por 1 menos X, ¿ya? Cualquiera de las dos fórmulas les da las propiedades de una mezcla, ¿ya? Entre medio de líquido y vapor saturado, ¿sí? Entonces nosotros acá tenemos esto, ¿no? Sabemos el porcentaje de volumen, tanto de la parte de vapor como de la parte líquida. Entonces, lo que tenemos que hallar de antemano para yo hallar las propiedades de una mezcla que me encuentro más o menos por acá, ¿ya? Vamos a decirlo por acá. Necesito saber la calidad, ¿sí? Necesito saber la calidad. Entonces, de acá, lo primero que voy a hacer va a ser anotar esto. Encontrando la calidad, ¿ya? La calidad. ¿Y a qué es igual la calidad? Es igual a la masa del vapor sobre la masa total. ¿Y a qué es igual la masa total? La masa total en una mezcla va a ser igual a la masa del vapor más la masa del líquido, ¿cierto? Listo. Entonces acá, yo sé el volumen total de toda la mezcla, 1,2 metros cúbicos, y también tengo su porcentaje. Ya, entonces yo voy a decir esto. Volumen, ¿ya? Volumen del vapor saturado es igual a 1,2 metros cúbicos por su porcentaje, que es 0,85. El volumen de la parte líquida o de líquido saturado, como ustedes quieran verlo, porque aquí realmente es una mezcla de vapor saturado y líquido saturado, por si acaso, ¿ya? Es igual a este 1,2 por 0,15, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen los volúmenes que ocupan cada parte en esa mezcla, ¿ya? Entonces 1,2 por 0,85 me da 1,02, ¿ya? 1,02 metros cúbicos le pertenece a la parte del vapor. Ahora, a la parte de líquido saturado es 0,18, ¿no? 0,18 metros cúbicos, ¿ya? Ahora, con saber yo el volumen, también puedo encontrar las masas, ¿ya? Fíjense, por eso es que desde ahora, no es que se piense que ustedes lo van a saber todo, realmente tienen que ir practicando. Créanme que después, conforme vayan pues viendo ciertos ejercicios, ustedes van a tener ya una cierta capacidad para captar
las propiedades que les relaciona una con la otra, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo tengo volumen, ¿cierto? De alguna manera yo quiero encontrar la masa total para poder hallar la calidad, para poder definir mis propiedades, ¿cierto? Entonces, ¿qué propiedad a ustedes les va a relacionar la masa con el volumen de una mezcla? Por obvias razones específicas, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, el volumen específico es líquido saturado y vapor saturado. Esto de acá. Entalpía, entropía, energía interna. Entalpía de líquido saturado, entalpía de vapor saturado. Entropía de líquido saturado, entropía de vapor saturado. Energía interna de líquido saturado, energía interna de vapor saturado. Ya. Entonces, acá, como yo sé que la propiedad de volumen específico es igual a volumen sobre masa, tranquilamente de acá yo puedo hallar la masa de cada fase que conforma una mezcla. La masa va a ser igual a volumen sobre volumen específico y listo. Entonces, fíjense, la masa, la parte de vapor saturado va a ser igual a 1,02, que es su volumen, metros cúbicos, dividido entre su volumen específico. ¿Cuál es el volumen específico del vapor saturado? El que está tabulado. Y 5 metros cúbicos sobre kilogramos. Metros cúbicos con metros cúbicos se va y les va a quedar kilogramos. Y lo mismo pasa con la parte del líquido saturado. ¿Cuál es su volumen? 0,18 metros cúbicos. Y la propiedad del volumen específico del líquido saturado en la mezcla también ustedes la conocen, ¿cierto? 0,0001205 metros cúbicos. Esto y esto se va, ¿cierto? Y también aquí nosotros tenemos el kilogramo. Entonces, 1,02 dividido entre 0,0725 les va a dar 14,07 kilogramos. 0,18 y entre 0,001205 les va a dar 149,38 kilogramos. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen la masa tanto para la parte de vapor como para la parte de líquido. Y fíjense que acá, si bien el vapor ocupa un 85% en volumen, fíjense que en cuanto a masa, ¿sí? Ocupa un campo muy, pero muy pequeño, ¿no? Entonces, una vez incluso un ingeniero, bueno, ahí, ¿no? Ustedes saben que a veces uno siempre tiene algunas cosas, algunas dudas, ¿no? Me decía, ¿no? ¿Por qué en la gráfica, en el volumen, es que el líquido, ¿cierto? Está por acá abajo, decía, ¿sí? Está por acá abajo. Y sin embargo, la calidad es muy bajita, me decía. O sea, si está ocupando un mayor volumen el vapor, decía, ¿no? Eso me preguntó. Bueno, y ahí fue donde yo le decía, ¿no? Que calidad es pues con respecto a hace un porcentaje de la masa. Y él sabía eso, solamente que se dejó guiar por un dibujo, se podría decir, ¿no? O sea, la calidad habla de porcentaje de masa. El porcentaje en volumen, bueno, ya vendría a ser lo que ustedes ven gráficamente, ¿no? Por ejemplo, acá 85% en volumen es lo que ven, pero fíjense que en cuanto a masa, este pequeño tanto del 15% en volumen, lo que ocupa, ¿no? Entonces ahí está el detalle, ¿no? Que volumen no es igual a masa y eso ustedes ya lo saben. Bien, entonces acá tenemos la masa de vapor y tenemos la masa de líquido saturado, ¿cierto? Entonces, tranquilamente yo ya puedo hallar esta calidad, porque yo sé la calidad es igual a la masa del vapor, que está acá, dividido entre la masa total, que es la suma tanto del vapor como del líquido saturado. Por si acaso, esto es vapor saturado y esto es líquido saturado en una mezcla, ¿ya? Muchos piensan que como tenemos una mezcla, ¿ya? Es totalmente una fase distinta a lo que uno conoce, ¿no? Es así, ¿ya? Como su nombre lo dice, es obviamente una mezcla, ¿ya? Recording stopped. Vuelven a entrar por el enlace que les pasé en el grupo, ¿ya? Y esas cosas muchas veces pues no es bueno. ¿Ya? A ver.
Recording in progress. Recording stopped. Este, Recording in progress. Entonces, como les decía, el porcentaje del vapor, ¿no? Entonces 14,07 está acá arriba, sobre 14,07 más 249,38 kilogramos de la parte líquida. Entonces ahí nosotros tenemos un porcentaje en decimales. Por si acaso, el porcentaje realmente son decimales, ¿ya? Solamente que ustedes lo ven pues como unidad, se podría decir, acomodado al 100, ¿no? Pero muchas veces dicen 14,07. El 50% pues es distinto. 0,5 es lo mismo. Ya, entonces aquí la calidad, fíjense que es 0,0861, ¿ya? Entonces aquí nosotros ya hemos hallado la calidad y listo. En base a la calidad ahora ustedes pueden saber las propiedades de todo esto a esta presión de acá, ¿no? Y vamos a hacer eso, ¿ya? Entonces acá voy a hallar el volumen específico de la mezcla, ¿ya? Voy a hallar el volumen específico de la mezcla. Volumen específico del estado 1 voy a colocar, ¿ya? La fórmula, habíamos dicho, para la mezcla es igual a la calidad por el volumen específico de vapor saturado más el volumen específico del líquido saturado por 1 menos X, ¿cierto? Para una mezcla. Entonces acá, ¿sí? 0,0861 por el volumen específico de vapor saturado, 0,0725, más el volumen específico de líquido saturado, 0,001205, por 1 menos la calidad, 0,861, ¿ya? 861. Yo la verdad me acostumbré a trabajar mucho con esta fórmula, por eso se las anoté ya. Me acostumbré mucho a trabajar con esta fórmula. De hecho, esto sale, fíjense, pasa que la temperatura de referencia en las tablas, no sé si me vayan a entender, está a 0 grados centígrados, ¿ya? O sea que parte más o menos de acá, pónganme, parte de acá. Entonces, lo que hace esta fórmula, ¿sí? Es decir, ¿no? El volumen específico hasta que llegue, por ejemplo, hasta el líquido saturado, hasta acá, fíjense, ¿no? Eso es esto de acá. Más, ¿cuánto va a ser esto en cantidad? Si ustedes restan este valor que es volumen específico de vapor saturado menos este valor de acá que es volumen específico de líquido saturado, van a tener toda esta cantidad, o sea, lo que mide de acá hasta acá, ¿cierto? Pero como yo solamente quiero saber este pedacito de acá, ¿sí? Porque hasta ahí es la propiedad de la mezcla, es que lo voy a multiplicar por una calidad. Ah, ya, entonces yo cuando multiplico esa diferencia por esa calidad, es que yo ya llego a saber la propiedad en este punto de acá, tomando como referencia este punto de acá. O sea, cuando ustedes tienen una cantidad de acá, no es más que el volumen específico tomado como referencia a los 0 grados centígrados desde acá. Y de ahí es que nace esta fórmula. De hecho, esta de acá también es de acá, ¿no? Si se dan cuenta, ustedes multiplican calidad por esto de acá, se hace esto de acá, más les queda calidad, menos calidad por volumen específico de líquido saturado, más volumen específico de líquido saturado. Ustedes factorizan, factor común, volumen específico de líquido saturado, y ya tienen esta fórmula, ¿no? Entonces, es lo mismo ya. Pero bueno, esto utiliza el Cengel, y hasta donde tengo entendido con el ingeniero Rojas, pues ocupa esto de acá sobre todo. Igual el ingeniero Antelo, ¿ya? Pero tiene su porqué, como les decía, esta fórmula de acá, ¿ya? Pero bueno, entonces acá el volumen específico en el estado 1 es 0,0861 por 0,0725 más 0,001205 por
1 menos 0,0861, ¿no? Entonces ahí, si voy cometiendo un error en cálculo, me dicen, ¿no? 0,007 0,00734, ¿ya? Metros cúbicos sobre kilogramo. Ese es el volumen específico de la mezcla, ¿ya? Bien, me dice la masa de líquido en condiciones iniciales, ¿no? Ah, ya, entonces también hallamos la masa de líquido, ¿no? Ah, ya, entonces, a ver, ¿dónde está la masa? Acá está, ¿no? La masa de vapor y la masa de líquido, ya, entonces todo acá para nosotros el inciso A. La verdad que ni me había dado cuenta que estaba respondiendo ya. Ahí, entonces acá está el inciso A, ya. Esto de acá, vamos a subrayarlo. Esto de acá. Sí, ya es el inciso A. A ver, ¿quién me está preguntando esto? La masa de líquido para una presión de 9,81. Ya. Bien, a ver acá. Yo ahora mismo puedo hallar la entalpía. Créanme que puedo hallar la entalpía con esta misma fórmula, ¿sí? Fíjense que ahora la cosa cambiaría para el caso de la mezcla. Si ahora va a ser mezcla, esto sería de esta manera. La entalpía de la mezcla va a ser igual a la calidad por la entalpía de vapor saturado más la entalpía de líquido saturado por 1 menos X, ¿no? Suponiendo si quieren hallar también la energía interna. La energía interna de la mezcla va a ser igual a calidad por la entalpía, por la energía interna de vapor saturado, que sería V, ya. V más la energía interna del líquido saturado por 1 menos X, ¿no? Entonces acá lo único que va a ir cambiando para cada propiedad de su respectiva variable, ¿no? ¿Sí? Después lo mismo, la misma fórmula a grandes rasgos, ¿ya? Ahora, lo que quería llegar acá es que no me está preguntando la cantidad de calor que yo estoy perdiendo para pasar de acá, de este estado a este estado, ¿ya? Entonces, créanme que poco de nada me va a servir si, por ejemplo, yo hallo la energía interna, hallo la entropía, hallo la entalpía, porque aquí no me está preguntando el calor que yo pierdo, ¿sí? Si en el inciso C me estuviera preguntando la cantidad de calor perdido, ya, entonces yo sé que tengo que hallar la energía interna, porque se relaciona, ¿sí? Porque se relaciona. Pero en este caso en específico, lo único que me está preguntando es la masa de líquido para una presión de 9,81 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, ¿ya? Bien, entonces, cuando se trate de ello, lo más probable es que, eso habrá dicho igual Erwin, ¿sí? Erwin. El volumen es constante, fíjense. A ver, es un volumen que no está variando. En un cilindro de émbolo sí el volumen varía, pero en este problema en específico, en el ejercicio 1, es un recipiente que no nos dice que es móvil. Entonces, yo sé que este recipiente no se va a mover. Ocupa un volumen de 1,2 metros cúbicos. También para el estado 2 va a ocupar 1,2 metros cúbicos, ¿cierto? El volumen va a ser constante. Ahora, la masa total de todo esto, ¿sí? La masa total, si se dan cuenta, es un sistema cerrado. Aquí yo no tengo una salida con una válvula que diga, ¿no? No sé, estoy abriendo la válvula y está saliendo una parte del agua. Eso no está viendo eso, ¿no? Entonces, la masa que ustedes tengan en un inicio, al final, va a ser la misma, ¿ya? Entonces, la masa 1 igual a la masa 2. Entonces, para un sistema cerrado se cumple, ¿no? Para un sistema cerrado en donde el recipiente no es móvil o no tiene variaciones de volumen, la masa 1 es igual a la masa 2 y el volumen 1 es igual al volumen 2. Y como consecuencia de eso, es que ustedes dicen que el volumen específico 1 es igual al volumen específico 2, solamente cuando el sistema es cerrado y no hay variación de volumen. Cumple con esos dos y ya automáticamente saben que se va a cumplir esto, ¿ya? Si varía aquí de volumen, ya no se da esta situación, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, este volumen específico que yo acabo de hallar, 0,00734, va a ser la misma para el estado 2, ¿sí? Va a ser la misma. Entonces, acá
A ver, voy a apartar esto un poco más. Entonces, ¿qué les decía yo hace un instante a ustedes? Que para definir yo un estado, ¿sí? Para definir yo un estado, necesito dos variables independientes. Entonces, acá, ¿qué yo conozco? Conozco la presión y también conozco el volumen específico, 0,00734. Entonces, presión 2, volumen específico 2, 0,00734 metros cúbicos sobre kilogramo, ¿sí? Entonces sigo teniendo este mismo volumen específico, ¿sí? Entonces es aquí donde ustedes, como les digo, ¿no? Esto es poco a poco, no es que de plano ustedes pues todas las variables van a saber relacionarlas, ¿no? Como les decía, ustedes van practicando y ya van sabiendo. Por ejemplo, miren esto aquí. Bueno, yo ya tengo dos propiedades, variables independientes, dos variables independientes, entonces puedo definir mis demás estados, no tengo ningún problema en eso, ¿cierto? Eso ya se da de antemano. Ahora, lo que me está pidiendo el inciso B es la masa de líquido para esa presión, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber la masa del líquido apartando la masa del vapor, ¿qué me puede relacionar eso? Entonces ustedes se ponen a pensar y dicen, ¿no? Ah, la calidad, ¿cierto? La calidad que yo pueda tener en el otro estado, ¿sí? Porque la calidad que les dice a ustedes, el porcentaje de vapor que tienen en toda su mezcla. Si saben el porcentaje de vapor, pues automáticamente saben el porcentaje de líquido. Y si yo sé el porcentaje de líquido, ¿cierto? Sé el porcentaje de líquido, multiplicando por la masa total, ya puedo llegar a saber la masa de líquido, ¿cierto? Tiene lógica. Entonces, así como tienen que ir relacionando sus variables, ¿cierto? Entonces, yo acá sé algo. Sé que el volumen para una mezcla es igual a la calidad por el volumen específico del vapor saturado más el volumen específico del líquido saturado por 1 menos X, habíamos dicho, ¿no? Entonces, fíjense que ahora mismo el volumen específico de la mezcla yo la tengo, es este valor de acá. Esto de acá yo lo puedo sacar de tabla, volumen específico, líquido saturado y vapor saturado. Pero lo que me falta es hallar o saber justamente la calidad. Entonces, despejando de acá, yo puedo obtener ese valor. Entonces, de acá, yo voy a ir a tabla y voy a solamente sacar volumen específico del líquido saturado y el volumen del vapor saturado y del líquido saturado, ¿ya? Entonces, busco a los 9,81, ¿sí? Busco a los 9,81. Busco la presión de 9,81, si está por acá. Hay 9,84, ¿no? Bueno, es cercano, ¿no? O sea, podemos ocupar esa, de hecho. O sea, si varía bien en decimales, pues no es un valor tan grande, ¿no? O sea, podríamos agarrar eso, pero de todas maneras, acá 9,47, 10,76. Ya, vamos a ocupar 9,84 ya. Es casi igual a 9,81. No va a haber problema por eso, ¿ya? 9,84. Entonces, por si acaso, igual acá lo voy a colocar. Aproximadamente 9,84, ¿ya? No van a estar interpolando decimales, ¿no? O sea, van a perder el tiempo. Es casi lo mismo, no hay problema. El ingeniero igual les entiende, ¿sí? Ustedes especifican que están tomando más o menos esa presión y ya, está bien eso, ¿sí? No van a estar interpolando esa presión porque va a variar poquito, una cantidad que es despreciable. Entonces, para el líquido saturado es 0,001125. A ver, esto yo igual estoy seguro que con Erwin han visto esta parte. Fíjense. Yo ahora mismo doy por sentado de que esto es mezcla, ¿cierto? Pero para empezar a resolver ejercicios como ustedes lo están haciendo recientemente esto, ¿será muy adecuado decir que esto es directamente mezcla? Bueno, de hecho es mezcla, ¿sí? Es mezcla. Pero pueden ustedes cuestionarse, pueden decir, ¿y por qué no es vapor recalentado? ¿O por qué no es líquido comprimido? A ver, si se está enfriando acá,
¿cierto? Si se está enfriando, esto lo voy a borrar. Si se está enfriando, o sea, este es nuestro estado 1, ¿no? Puede pasar, el volumen es constante, le dicen, 1,2 metros cúbicos. Puede pasar que todo el vapor haya pasado automáticamente a la fase líquida, imaginémonos eso, ¿sí? Todo pasó a la fase líquida, ¿cierto? Entonces, yo estoy diciendo ahora mismo que hay mezcla, ahora mismo acá yo estoy asimilando que acá hay mezcla, hay todavía residuos remanentes de vapor, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo ya lo estoy dando por sentado que acá tengo mezcla, pero también puede darse la situación que acá, pues, tengamos líquido comprimido, líquido subenfriado, ¿no? Puede darse esa situación. Pero justamente para eso es lo que vi un ratito el video de Erwin, donde decía, ¿no? Cuando ustedes tengan la presión o tengan una temperatura y tienen, por ejemplo, en este caso, el volumen específico como variable, lo tienen como dato, ustedes tienen que ir inmediatamente a tabla, vamos a buscar 9,88, y tienen que fijarse si ese volumen específico se encuentra entre líquido saturado y vapor saturado. Si está entre medio de estos dos, efectivamente se trata de una mezcla, pero si este volumen específico es menor que el volumen específico de líquido saturado, entonces eso ya hubiera sido una líquido subenfriado o líquido comprimido, no sé cómo le llaman el ingeniero Ron, cualquiera como ustedes lo quieran ver, ¿ya? Pero cuando, esto de acá lo voy a colocar mejor con L, es que la costumbre, chicos, van a disculpar. La verdad que yo más he aprendido con el libro de Sengel, ¿ya? De hecho, se los recomiendo, muy buen libro, la verdad. ¿Ya? Pero cuando el volumen de un estado, que es en este caso mi estado 2, ¿cierto?, se encuentra entre el volumen específico de líquido saturado y volumen específico de vapor saturado, es que esto se trata de mezcla. Y fíjense que hasta en la propia gráfica, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí ustedes tienen volumen específico de líquido saturado es 0,001205, ¿no? Para el primer estado. 0,001205. Para el vapor saturado es 0,0725. Y fíjense el valor de la mezcla en el estado 1 que nosotros hallamos. 0,00734. Ah, entonces ese valor está entre medio de este y de este, ¿cierto? Entonces tiene que estar entre medio de estos dos valores para que sea mezcla, ¿sí? Pero ahora, para este caso en particular, ¿sí? En este caso en particular, vamos a ver cuánto es su volumen específico de líquido saturado y su volumen específico de vapor saturado, ¿ya? A los 29,84 es 0,001125, ¿ya? Entonces vamos a colocar eso. 0,001125 metro 1125, ¿ya? Metros cúbicos sobre kilogramo. 0,201. ¿Sí? 0,201. Entonces, nos fijamos, ¿no? Si se dan cuenta, este valor, pues va a estar, sigue entre medio de estos dos valores, ¿no? Entonces, ¿qué les va a decir a ustedes eso? Que eso se trata de mezcla. Eso tiene un valor de mezcla. Ahora, si este valor hubiera sido menor a los 0,001125, o sea, yo me encuentro por acá, pónganle que estaba por acá ese valor, ¿cierto? Entonces, eso ya sería para ustedes líquido subenfriado. Suponiendo que ese valor, el valor de mi estado hubiera sido mayor a este valor de acá, o sea que este volumen específico se encuentre por acá. Vapor, voy a colocar igual acá. Vapor saturado, vapor saturado. Suponiendo que el volumen específico de acá hubiera sido mayor al del volumen específico de vapor. ¿Sí? Entonces, es así como ustedes tienen que verlo. ¿Mm? Como les decía, ¿no? En este caso en particular, ni idea que esto pues se haya pasado todo a vapor recalentado, porque encima lo estamos enfriando, ¿no? Pero habíamos tenido dos opciones, una que sea líquido subenfriado, otro que sea mezcla, ¿sí? Entonces, por propiedades, ¿sí? Si no estoy seguro de algo, siempre tengo que comprobarlo. Sé que esto efectivamente se encuentra en mezcla, porque 0,00734 se encuentra entre medio de 0,001125 y 0,201, ¿ya?
Entonces yo sé que esto es neutro. Entonces totalmente descartado el líquido subenfriado o líquido comprimido. ¿Ya? Si tienen cualquier duda me dicen. ¿Ya? Ya. Entonces acá, de tablas, ¿no? 0,001125. 0,001125 y acá es 0,201 metros cúbicos sobre kilogramo y metros cúbicos. Quiero saber la calidad, voy a reemplazar los datos que conozco en esta fórmula de acá de la mezcla, ¿sí? Sé que el volumen específico en la mezcla es 0,00734. El volumen, la calidad, bueno, es una incógnita. El volumen específico de vapor saturado a ver, acá voy a hacer algo, ¿no? Esto es de acá y este es de vapor saturado, ¿ya? Por 0,201 más el volumen específico de líquido saturado es 0,001125 por 1 menos la calidad, ¿no? X de acá. Listo. De ahí despejamos la calidad, ¿sí? Entonces, bueno, acá ustedes lo despejan, ¿no? O sea, lo voy a despejar, ¿sí? Por si acaso igual ustedes pueden ayudarse, ¿no? Con la calculadora. Bueno. Si ustedes despejan esto de acá, les va a quedar de esta manera. La calidad va a ser igual al volumen específico de la mezcla, menos el volumen específico del líquido saturado. Ustedes lo hacen a mano ya y que están con su cuaderno. Sobre volumen específico de vapor saturado, menos el volumen específico de líquido saturado, ¿ya? Entonces, si ustedes despejan esto, le va a quedar de esta manera, ¿ya? Entonces, voy a suponer que ya de acá despejé y me va a quedar de esta forma, ¿ya? Para evitar escribir de más. Entonces, el volumen específico de la mezcla es 0,00734 menos el volumen específico del líquido saturado, que es 0,001125. Y acá todo esto sobre el volumen específico de vapor saturado, el vapor saturado que es 0,201 menos 0,001125, ¿cierto? Entonces ahí yo hallo tranquilamente la calidad. Entonces acá 0,00734 menos 0,001125, 0,201 menos 0,001125. ¿Sí? Si hubiera cualquier error me dicen, ¿no? Y acá la calidad ya me da de 0,0311, ¿ya? Una cosa a notar, ¿ya? Cuando ustedes están en este punto exacto, fíjense que si bien están empezando a cambiar de fase, de líquido a vapor, ¿sí? En teoría no han generado nada de vapor, ¿ya? O sea, están en el límite. Por eso es que se dice que cuando están en líquido saturado, la calidad es igual a 0. Cuando ustedes logran llegar en este punto de que todo ha pasado a la fase de vapor exactamente, ¿no? Como decíamos, la calidad es el porcentaje de la masa del vapor con respecto a la masa total. Entonces, acá no tengo nada de vapor, por eso es que la calidad o el porcentaje del vapor es 0. Como acá todo se ha convertido en vapor, en teoría la calidad es igual a 1. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan un valor, siempre tiene que darles entre 0 y 1. Suponiendo que acá me hubiera dado 1,5, entonces ya sobrepasé esto de acá, entonces algo hice mal acá. Hice mal mi lectura, no sé, digamos. Siempre tiene que estar entre 0 y 1, ¿ya el valor? Listo, entonces ya tienen la calidad, ¿cierto? Entonces, este es el porcentaje ahora mismo del vapor, ¿cierto? Entonces puedo decir que la calidad es igual a la masa del vapor sobre la masa total. Entonces la masa de vapor saturado va a ser igual a la calidad por la masa total. Entonces acá la calidad me dice que es 0,0311 y la masa total es igual a... Ahí acá no lo lleno. La masa
masa total, por si acaso, es la suma del líquido saturado y vapor saturado, habíamos dicho en un inicio, ¿no? Entonces, la masa total nosotros lo hallamos en un principio ya, 149,38, y aquí me da 163,45 kilogramos, ¿ya? Entonces, de toda esta masa total, ahora mismo para el segundo estado, va a ser igual en porcentaje, ¿no? 3,11% le va a pertenecer al vapor, ¿ya? Entonces, a ver, la masa total 163,45. Esa masa total no cambia, ¿no? Un sistema cerrado, no se olvide. 0,0311 por 163,45. Listo. Ahora, la masa del vapor es igual a 5,08 kilogramos. Entonces, la masa del líquido saturado para el segundo estado va a ser igual a los 163,45 kilogramos, que es la masa total, menos la masa del vapor, que es 5,08. 163,45 menos 5,08. Ahora tenemos 158,37 kilogramos, ¿ya? Listo. Esto es ahora para nosotros el inciso B, ¿ya? Esto de acá. Ahora, fíjense que acá, como les decía, ¿no? Está sucediendo un enfriamiento, ¿no? Y fíjense que en un inicio ustedes tenían una masa de líquido de 149,38. Ah, pero como estoy perdiendo calor, ¿sí? Una parte del vapor se está condensando. Entonces, ya no voy a tener 149,38 kilogramos como en un inicio, sino que ahora ya tengo 158,37 kilogramos, que fue que una parte del vapor se logró condensar como consecuencia de la pérdida de calor, ¿no? Y listo, es por eso que se tiene eso. No sé si tienen alguna consulta. ¿Se entiende, no? Ya. ¿Qué hora son? 6,11. 6,11. Ya me metí mucho en la situación que son las 6:11 por si acaso. Ya. A ver, hagamos un ejercicio más, ¿ya? Hagamos un modelo de examen. A ver, ¿qué modelo de examen le dije a alguien que iba a hacer? Sí. No quiero repetir los ejercicios que había, Kevin, así que por eso le pregunto qué hiciste o esas cosas, ¿no? Ay, aquí está esto. Dos creo que le dije que iba a hacer. Ya. A ver. Entonces acá les voy a proceder a compartir la pantalla. Bien, vamos a hacer ahora este ejercicio, ¿ya? Que me dice que tengo un recipiente rígido aislado. Esta palabra aislado es muy importante. No hay pérdida ni entrada de calor. Contiene al inicio 1,6 kilogramos de agua líquida y vapor de 205 grados centígrados, ¿ya? En este estado, el agua líquida ocupa un 30% del volumen, ¿ya? Y el resto ocupa el vapor. Si se enciende una resistencia eléctrica colocada en el recipiente, se observa que después de 25 minutos este contiene vapor saturado, ¿sí? Contiene vapor saturado. Después de 25 minutos.
Entonces nos pide el inciso A, el volumen del recipiente, B, la temperatura final, C, el trabajo entregado en el sistema, el D sería, ¿no? El D, la potencia nominal de la resistencia en kilowatt, y nos pide graficar el proceso en un diagrama presión versus volumen, ¿ya? Entonces acá voy a tratar de dibujar, ¿ya? Para el estado 1, vamos a ir separando eso. Entonces aquí yo voy a tener un estado 1, donde ocupa el 30% del volumen. 1,6 kilogramos de agua líquida y vapor. Bueno. Acá muchas veces, no sé cómo decirlo, cuando ustedes tienen un problema, ¿no? De hecho, en todas las materias, hay situaciones en donde que propone los ejercicios, pues, cómo es que lo pensó, ¿no? Y cómo es que se va a solucionar eso, ¿sí? Ahora mismo yo acá en esto tengo un detalle, ¿ya? Tengo un detalle que ahorita les voy a explicar, que no me resulta muy claro a qué se refiere el ingeniero exactamente, ¿ya? Pero en esas situaciones ustedes pues, pueden ir tranquilamente a levantarse, ¿no? Puede levantarse ustedes y decirle al ingeniero, ¿no? Dije, mira esto de acá, cómo es que usted lo propone, y eso él le va a responder, no hay problema. ¿Ya? Ahora, la situación en la que, bueno, le estaba mencionando es esta, ¿no? Fíjense que dice, un recipiente rígido aislado contiene 1,6 kilogramos de agua líquida y vapor, ¿ya? O sea, fíjense que si bien tienen vapor y tienen la fase líquida, no sé, una mezcla, ¿sí? Ustedes acá exactamente no saben si se refiere, bueno, al menos yo, 1,6 kilogramos, si se refiere solamente a la fase líquida o si también se refiere a la fase de vapor en conjunto, ¿no? Entonces, porque la fase de vapor y la fase líquida es agua, digamos. O sea, aquí tranquilamente también se puede referir a la masa total, ¿no? Sí, también podría referirse a eso. A ver, ¿cómo podemos tomarlo? Vamos a hacer algo, ¿ya? Vamos a tomarlo como que esos 1,6 kilogramos de agua se refiere al total, ¿ya? Vamos a hacer eso. Sí, vamos a hacer eso. Ya nos está dando la masa total. Ya de hecho, no sé si alguno de ustedes han leído algunos problemas del ingeniero Antelo. De hecho, él dice, ¿no? 1,6 kilogramos de agua y hace referencia pues a la fase de vapor y a la fase líquida, ¿no? Ya, vamos a hacer eso, ¿ya? Entonces acá la masa total es 1,6 kilogramos, ¿ya? Vamos a dejarlo así. Y como les digo, ¿no? Cualquier problema que tengan en cuanto a lectura, pueden decir al ingeniero, ¿no? O sea, ahí puede haber una contraposición de su parte, igual no creo que tenga problema en aclarar, ¿ya? Pero yo voy a hacer de cuenta eso, ya que eso me quiso decir tanto por la parte líquida y vapor, ¿ya? Entonces acá por obvias razones nos dice que está en una mezcla, ¿no? Se encuentra en una mezcla, donde me dice que el estado líquido ocupa un 30% del volumen y el resto ocupa el vapor. Entonces acá, ¿sí? Vamos a colocar más o menos por acá, el 30%, porcentaje en volumen de la fase líquida es el 30%, y el restante, 70%, es del vapor, el porcentaje del volumen del vapor, el 70%, por ende, ¿no? Entonces, en este estado 1 yo tengo una temperatura 1 de 205 grados centígrados. También sé que esto es una mezcla, ¿sí? Yo sé que esto es una mezcla. Ahora, para una mezcla, ¿yo qué tengo que determinar? La calidad, ¿cierto? Entonces, ahí está el detalle. Ustedes, como saben que tienen que hallar las propiedades de esto para una mezcla, necesariamente tengo que saber la calidad. Entonces, de ahí es que ustedes ya tienen que empezar a verlo, ¿ya? El problema. Para el estado 2, bueno, me dice que ahora todo esto es vapor saturado, pero acá, ¿no?
A ver, ocupa el 30%, se observa que después te continúa vapor saturado. Bien, entonces acá nosotros tenemos vapor saturado, ¿ya? Tenemos vapor saturado. Nos pide saber justamente la temperatura final, ¿ya? Así que eso es una incógnita, vamos a verlo en su momento, y esos son los datos que nos dañan. Acá va a pasar un tiempo de 25 minutos, acá me olvidé de dibujar la resistencia, más o menos así, ¿ya? La potencia nominal, que también nos está pidiendo, y en este punto todo se ha convertido en vapor, ya, no hay nada de líquido, ¿sí? Bien, entonces así lo vamos a dejar planteado. Vuelven a entrar por el mismo enlace, ya nos va a cortar. Recording stopped. Vuelven a entrar por el enlace que les pasé ya. Un segundo que termine de convertir ya. Está en el 88%. Igual, por si acaso con Erwin no vamos a hacer los mismos ejercicios, ¿no? O sea, creo que él lo hará a las 7, ya, o sea, para tratar de resolver la mayor cantidad de ejercicios, ¿no? Porque también si vamos repitiendo va a estar un poco feo, ¿no? Por eso es que justamente con él nos ponemos de acuerdo, no está repitiendo, está haciendo lo mismo, ¿no? El documento y la grabación lo voy a bajar, en Drive igual lo voy a estar bajando en la clase, para no tener ahí perdido ya vamos a continuar. El problema está en que maneja otras unidades. Bonito fuera que fueran las mismas, maneja otras unidades. Sí, sí, con el ingeniero no. ¿Ya? Recording in progress. Entonces, fíjense que acá, como les decía hace un instante, ¿no? O sea, si ustedes le dan energía a una mezcla de líquido y vapor, decíamos, ¿no? Vapor, y ese vapor va a generar una presión, va a generar una mayor presión. Y como esto no está variando su volumen, lo más seguro es que la presión va a ir en aumento, ¿no? Entonces, yo estoy 100% seguro que acá, como todo se ha convertido en vapor saturado, o sea, en el punto exacto en donde todo ha pasado a la fase de vapor, ¿sí? Ha aumentado la presión necesariamente, ¿ya? Eso ténganlo por seguro, ¿sí? Entonces, ahora mismo acá el detalle está en que yo conozco la masa total, que es 1,6 kilogramos de agua, líquido y vapor, ¿sí? Conozco la masa total, pero desconozco el volumen, ¿cierto? Pero el problema me está dando algunos detalles o algunos datos para yo poder encontrar eso. Por ejemplo, lo primero que yo sé es que esto es una mezcla. Sí, es una mezcla. Tengo la temperatura y con ustedes saber la temperatura y que es un estado de mezcla, pues pueden ir tranquilamente a las tablas y poder sacar ese dato. ¿Sí? Esos datos de líquido saturado y vapor saturado. Entonces, de antemano yo también puedo hallar lo que es las propiedades, pero para yo saber el volumen específico de una mezcla, como les decía, el detalle está en que necesito saber la calidad, ¿no? Hace rato que estábamos hablando de las propiedades, ¿no? Si se dan cuenta, para la parte... ¿Dónde está esa fórmula? Aquí está. Es lo mismo, solamente va cambiando según la propiedad que va manejando. Ahora, acá no, o sea, en cada fórmula lo que necesito es la calidad. Entonces, como les decía, el detalle de esto es que yo no tengo la calidad, ¿sí?
Pero bueno, vamos a ver la manera en cómo hallarlo. Ya es solamente un juego de variables. ¿Ya? Entonces acá busco antes de nada 205 grados centígrados, ¿ya? A la temperatura de 205 para sacar las propiedades, ¿no? 205, aquí está, miren, clavado 205, ¿no? Y eso tenemos la energía interna, la entalpía, ya, está bien. Entonces aquí tenemos la temperatura, voy a recortar eso, ¿ya? 205 grados centígrados, sé que es una mezcla, y aquí está, ¿no? Aquí están las propiedades, ¿ya? Se me va de este lado. Bien, entonces acá tengo entonces el volumen específico para la mezcla, ¿no? Esta es la temperatura en grados centígrados, ¿ya? Esto es el volumen específico del líquido saturado, el volumen específico del vapor saturado. Esto es la entalpía del líquido saturado, entalpía del vapor saturado, entropía de vapor saturado, energía de líquido saturado y energía de vapor saturado, ¿sí? Entonces, para yo hallar las propiedades de la mezcla, necesito saber la calidad. Entonces, ahora mismo aquí, ¿qué me está deteniendo saber la calidad? Para empezar, yo acá no conozco el volumen total, pero me dan datos de eso, me dan el porcentaje de volumen, ¿sí? Yo puedo conocer el volumen específico total, ¿cierto? Conozco el volumen específico de la mezcla, ¿y qué puedo llegar a saber? Puedo llegar a saber la calidad, ¿no? Porque yo sé que la calidad va a ser igual a, el volumen específico va a ser igual a la calidad por el volumen específico de vapor saturado más el volumen específico de líquido saturado por 1 menos X, ¿cierto? Entonces lo que hicimos hace un instante, yo llego a conocer esto y ya llego a saber también la calidad. Las propiedades pues ya las tenemos, ¿no? Líquido saturado y vapor saturado. O también esta fórmula de acá, ¿no? Que les había dicho que calidad es igual a volumen específico de la mezcla, ¿ya? Volumen específico de la mezcla menos el volumen específico del líquido saturado sobre el volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de saturado, ¿cierto? Ahora, para yo saber el volumen específico de la mezcla, hay dos caminos, ¿no? Una es que le hayan dado la calidad, que créanme que por ahí no va la cosa, porque es lo que necesitamos, de hecho, ¿no? Otra es que ustedes sepan el volumen total de la mezcla y también que sepan la masa total de la mezcla, ¿cierto? Entonces yo tengo dos caminos, de antemano sé si me da la calidad o también si conozco el volumen total y la masa total de todo esto de acá. Pero definitivamente el de acá no es el camino para llegar a hacerlo, eso es la calidad. Entonces, la respuesta debe estar por acá lo más probable. ¿Ya? Hay una probabilidad más alta, les podría decir. ¿Sí? Entonces, acá miren, yo sé esto, ¿no? Yo sé que la masa líquida más la masa de vapor saturado me tiene que dar la masa total. Eso es necesario, ¿no? Entonces, ¿yo acá qué voy a saber? ¿O qué sé, digamos? Que la masa de líquido saturado más la masa de vapor saturado es igual, todo esto de la mezcla, ¿no? Es igual a 1,6 kilogramos, ¿cierto? A 1,6 kilogramos. Ahora, yo también sé algo, ¿no? Sé que el volumen específico de líquido saturado, o no, vamos a colocarlo de manera general. Sé que volumen específico es igual a volumen sobre masa, ¿cierto? Entonces acá yo puedo decir esto, que masa es igual a volumen sobre volumen específico, ¿cierto? Entonces acá yo también puedo decir esto acá, que la masa de líquido saturado es igual al volumen de líquido saturado sobre el volumen específico del líquido saturado más el volumen del vapor saturado sobre el volumen del vapor saturado. Todo es igual volumen específico, ¿no? Todo es igual a 1,6.
¿Sí? Listo. Ahora, si se dan cuenta, también les está dando un dato, ¿no? Le está dando el porcentaje de cada fase del líquido saturado y del vapor saturado, ¿cierto? Eso nos lo decía el enunciado, 30% del agua líquida, está bien, ¿ya? ¿Y a qué es igual el porcentaje de volumen? Habíamos dicho que es igual al volumen sobre el volumen total, ¿cierto? Entonces, si yo conozco el porcentaje y quiero saber el volumen total, y necesariamente este volumen lo puedo despejar acá, o sea, puedo reemplazar acá para llegar a saber este volumen total, ¿cómo me queda la fórmula? El volumen va a ser igual a un porcentaje de volumen que ustedes tengan por su volumen total, ¿sí? Entonces, reemplazando todo eso, fíjense, el volumen de líquido saturado va a ser igual a su porcentaje por el volumen total, ¿cierto? ¿Cuánto es el líquido saturado del total? Es el 30%, 0,3. Todo eso sobre el volumen específico del líquido saturado es 0,001164, ¿sí? Más el volumen, que habíamos dicho que volumen es igual a su porcentaje por el volumen total, ¿cierto? Y del vapor saturado en la mezcla es igual a 0,7 por el volumen total. Acá le voy a poner volumen total por si acaso, ¿no? Por el volumen total. Todo eso entre el volumen específico de vapor saturado, 0,1151. Y todo eso va a ser igual a 1,6. ¿Sí? Entonces yo de ahí despejo el volumen total y ya tengo como dato ese volumen, ¿sí? Como les decía, solamente es un juego de variables, ¿no? Obviamente viendo de un inicio, ¿sí? Yo sé pues que no iban a saber quedar acá sí o sí ya de entrada, ¿no? Sino que ustedes tenían que haber analizado para llegar a esta conclusión, ¿ya? Porque las fórmulas muchas veces ustedes las deducen, no es que haya, no sé, las fórmulas ya deducidas o despejadas y todo eso, ¿ya? Bien, entonces acá vamos a llegar a la Casio, ¿no? Voy a utilizar la cloraplomo. Ustedes saben utilizar Solver, ¿no? Saben utilizar Solver. Por ejemplo, voy a escribir toda esta ecuación, ¿ya? 0,3 por la incógnita, que es volumen total, por alfa, paréntesis de cerrado, ¿ya? Cerrar paréntesis, todo eso sobre 0,001164, ¿no? Más otra fracción, 0,7 por el volumen total, que es mi incógnita, alfa, cerrado de paréntesis, dividido entre su volumen específico, 0,1151. Todo esto va a ser igual, apretan alfa calc o alfa solve, aquí dice solve, alfa solve, igual a 1,6, ¿no? 1,6. Ahora, para resolver esta ecuación, apretan shift solve, ¿ya? Para sacar el signo de igualdad, alfa solve. Para resolver esto, shift solve, ¿ya? Shift solve. Apretan eso y después le dan el signo de igual, ¿sí? Y ahí está el volumen. 0,00606 metros cúbicos, ¿ya? Solamente que lo estoy diciendo en decimal, no en notación científica, ¿ya? Voy a utilizar decimales, ¿ya? 0,00606 metros cúbicos. 0,00606 metros cúbicos. Y listo, tengo el volumen total, ¿sí? Ahora acá, para saber el volumen específico total, va a ser igual al volumen total, como habíamos dicho en un inicio, ¿no? Volumen total de la mezcla, 0,00606, dividido entre la masa total, que es 1,6, ¿sí? 1,6. Entonces ahí yo voy a obtener el volumen específico de la mezcla, ¿sí? 0,00606 dividido entre 1,6. Y ahí tengo mi volumen específico de la mezcla, que es 0,00379 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Ya? Y listo, es eso. ¿Qué razón? Sí, 40. Ya, nos vamos a apurar bien. Entonces, para saber la calidad de esto, basta con
aunque también por si acaso acá ustedes pueden reemplazar los datos acá y utilizar Shift Solver, ustedes quieran. Entonces acá me dice que la calidad es igual al volumen específico de la mezcla 0,00379 menos el volumen específico del líquido saturado, que es 0,001164. Todo eso sobre entre el volumen específico del vapor saturado, que es 0,1151, equivocando, menos 0,001164, que es del líquido saturado, ¿cierto? Entonces ahí nosotros hacemos ese cálculo y tenemos la calidad 0,00379 menos 0,001164, 0,1151 menos 0,001164. Y la calidad me da igual a 0,02305, ¿ya? Ahora, no sé si tienen alguna consulta hasta este punto. ¿Alguna consulta, alguna duda? Ninguna, ¿no? Ya. Entonces acá, fíjense que ahora mismo uno de los incisos, ¿cierto? Bueno, el volumen del recipiente era una pregunta, ¿no? El inciso A. Ah, ya, entonces eso ya lo encontramos. Por si acaso este es el inciso A, ya ni me doy cuenta cuando estamos resolviendo. Ahí. Este es el inciso A, ¿ya? Este es el inciso A, ¿ya? ¿Qué me pide el inciso B? La temperatura final. Ah, ya. Por si acaso esto está aislado, ¿no? Esto está aislado. Para hacer un dibujo correcto de eso, tendrían que ustedes colocar aquí unas líneas, ¿no? Que tampoco es importante, pero muchas veces ayuda a ubicarse, ¿no? ¿Sí? Aquí está aislado, no se pierde calor. Por si acaso, el calor, la pérdida es igual a 0, o no hay pérdida de calor. Una X, no sé, como ustedes quieran verlo, ¿ya? A ver, en cuanto a esto, yo les había dicho a ustedes que si el volumen no varía y es un sistema cerrado, se cumple que el volumen específico en todo momento en los cambios de estados va a ser el mismo. Entonces, yo sé que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2. Como es un sistema cerrado, la masa 1 va a ser igual a la masa 2. Como consecuencia de estas dos condiciones, voy a tener que el volumen específico 1 es igual al volumen específico 2, ¿cierto? Entonces, yo de acá que sé que acá es vapor saturado, ¿cierto? Sé que es vapor saturado, ya es un dato que conocen, ¿cierto? Es un dato que conocen y eso es importante. Les había dicho que con dos datos que ustedes conozcan pueden definir su estado, ¿ya? ¿Qué otro dato más conocen? Saben el volumen específico. El volumen específico 1 va a ser igual al volumen específico 2. Entonces acá el volumen específico 2 es igual a 0,00379 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Sí? Entonces ya conocemos dos datos. Sé que es vapor saturado y volumen específico de ese estado, ¿ya? Sé esos dos. Entonces eso es suficiente para yo poder definir la presión, la temperatura y todo lo demás, ¿ya? Entonces acá voy a anotar sus propiedades, voy a irme a tabla, aquí está la tabla, y vamos a buscar, a ver, como les había dicho en un inicio, ¿no? Todo esto de acá es vapor saturado, todo esto de acá es líquido saturado, ¿cierto? Entonces, entalpía de líquido saturado, entalpía de vapor saturado, ¿cierto? Y ahora, nuestro estado se encuentra totalmente en vapor saturado, con esta cantidad de acá, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es buscar ese número en vapor saturado, ¿sí? Por ejemplo, suponiendo que mi volumen específico era 75,3 y era vapor saturado. Entonces, esta era mi temperatura final, ¿sí? Suponiendo. Ahora, yo sé que este es mi volumen específico 0,00372. Ese es el valor que tengo que buscar en tabla en la fila de vapor saturado, ya, o en la columna de vapor saturado. Entonces, eso es lo que voy a hacer. 0,00372, ¿ya? Busco toda esta columna, ¿ya? 0,00372. Fíjense que 0,0
0, bueno, está para más abajo, 0,00, 0,00, estaría entre medio de estos dos valores, ¿no? Entre 371 y 374. A ver, 0,00, podríamos interpolar, ¿no? ¿Sí? O también podemos buscar las otras tablas, ¿no? Las que les decía, ¿sí? Que también tienen que tomarla en cuenta. 0,00372. Bueno, aquí también tenemos que interpolar. Vamos a hacerlo ya. Vamos a hacerlo. Vamos a interpolar, no hay de otra. Entonces acá el dato que estoy buscando, por si acaso, está entre medio de estos dos, ¿no? Entre medio de estos dos vapor saturado. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a hacer rápido. ¿Ya? Les digo, no es termo incómodo interpolar. Es sencillo. Se van a modo de setup. ¿Ya? Apretan este modo de setup. Después apretan 3 stat. Es de estadística, por si acaso. 3 stat. Apretan eso. Y después se van a la ecuación o la función lineal a más bx, ¿ya? Que es el número 2. A más bx, ¿ya? Y listo, ahora colocan los estados, ¿no? Por ejemplo, fíjense que acá está entre medio de estos dos de acá, ¿no? Entonces voy a interpolar con esta temperatura de acá, por si acaso esta es la presión, esta es la temperatura. Entonces la temperatura en X voy a colocar 371 y abajo 374,1, ¿ya? Listo. Ahora acá 0,00475 y 0,00314, ¿sí? Así. Listo. Ahora, acá, fíjense en qué columna yo estoy colocando el dato que quiero. Está en la columna X, ¿ya? ¿Por qué? A ver, ¿por qué les digo eso? Porque no va a haber ningún problema si ustedes hubieran situado esto en esta parte de acá y las temperaturas en esta columna Y. No hay problema, y ahora les indico cómo es que cambia la cosa nada. Pero fíjense, lo que yo quiero saber es la temperatura, es el dato que quiero saber interpolar, ¿sí? Está en la columna X, ¿ya? Después de eso, ustedes le dan AC, ¿ya? Y apretan Shift Stat, ¿no? Fíjense que aquí dice Stat nuevamente. Está en el número 1, ¿cierto? Estadística. Damos 1. Después de eso, ustedes apretan el número 5, ¿sí? Donde dice Reg, ¿ya? Y ahora ahí le va a preguntar esto, miren. ¿Dónde está el dato donde ustedes quieren interpolar? O sea, el dato que quieren saber interpolando. ¿Está en la columna X, que es el número 4, o está en la columna 5, que es la Y, ¿no? O sea, y como les dije hace un instante, ¿no? La temperatura lo estamos situando en la columna X. Entonces voy a apretar el número 4, ¿sí? Entonces ahí voy a anotar el volumen específico que yo tengo como dato, que es ¿cuánto era? A ver, 0,00372, ¿ya? Vamos a hacerlo rápido. 0,00372, ¿ya? Y listo, ahí está la temperatura, 372,98, ¿ya? Entonces la temperatura interpolando es 372,98 grados centígrados, ¿ya? Y eso para nosotros es el inciso B, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta en la interpolación. Vamos a tratar de acabarlo esto rápido. Ninguna, ¿no? Ya. Ahora lo otro que voy a sacar va a ser la energía interna, ¿ya? A ver, esto les digo de antemano, ¿ya? Entalpía, las propiedades de entalpía ustedes solamente la van a ocupar cuando haya un flujo. O sea, acá pónganle esto, miren. Pónganle que aquí tienen una válvula con un tubo, ¿ya? O sea, que no es el sistema cerrado, ¿ya? Pónganle que no es sistema cerrado. Tiene una válvula, no sé, una tubería, por ahí sale un flujo y todo eso. Tiene su resolución. Pueden llegar a sacar ustedes entalpía, ¿ya? Es una posibilidad, ¿sí? Pero cuando es un sistema cerrado, ¿no? Las entalpías, pues poco, nada, ahí les va a ayudar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, lo que pueden hacer acá ustedes, es decir, ¿no? Como no voy a ocupar entalpía ni entropía de antemano, sé que hay una variación de calor o una variación de trabajo, una potencia nominal, fíjense. Entonces, acostúmbrense que en un sistema cerrado, sí o sí ustedes van a sacar energía interna, ¿ya? Sí o sí. Entonces,
Lo único que voy a sacar acá no va a ser ni entalpía ni entropía, ¿ya? Solamente va a ser energía interna. Para un sistema cerrado, en donde el volumen no varíe, sí o sí sacan energía interna, ¿ya? Sí o sí. Si el volumen varía, puede ser que puedan llegar a ocupar la entalpía, ya puede ser. Pero cuando el volumen no varíe, sí o sí energía interna y ahí lo dejan, ¿ya? Lo demás no es necesario. Entropía, de hecho, solamente lo van a ocupar para la segunda ley de la termodinámica, que eso lo van a ver en su examen final, creo. ¿Ya? O en el segundo parcial, quizás, ¿ya? Entonces, aquí no me voy a preocupar tanto en perder el tiempo hallando otras propiedades. Directamente voy a hallar la energía interna, ¿ya? Entonces, energía interna en el estado 2, y ahí voy a dejar las cosas, ¿ya? Y vemos que no hay energía interna en estas tablas, ¿ya? No hay energía interna. Vamos a tener que hallar la entalpía. Bueno, en este caso, exacto, en esta situación en la cual me encuentro, olvídense lo último que les dije, ¿ya? Necesitamos la entalpía porque, como les decía, ¿no? Estas tablas lastimosamente no tienen energía interna. Las que sí tienen energía interna es las de acá abajo, ¿ya? Fíjense que aquí está la columna de energía interna, ¿sí? Entonces aquí nosotros no necesitamos la entalpía para hallar la energía interna. El problema ahora mismo acá es que en estas tablas no hay energía interna. Entonces sí o sí tengo que saber la entalpía para poder hallar la energía interna. Ya vamos a tener que hallarlo rápido. Voy a interpolar nuevamente, ¿ya? Ustedes tienen para escoger, ¿ya? Pueden ayudarse de la energía, del volumen específico que hace rato nosotros nos ayudamos para hallar la temperatura, o pueden ocupar la misma temperatura, ¿ya? No hay problema, para hallar esa entalpía, ¿ya? Como ustedes quieran verlo, ¿sí? En este caso, como yo ya llegué la temperatura, me ir por la temperatura, ¿ya? Es que el otro está con decimales y la verdad que tampoco es una temperatura con eso. Entonces acá voy a hacer esto, ¿ya? Voy a ir nuevamente a 3, estadística, 2, y voy a anotar 371, un dato que conozco, 374,1, ¿ya? Y acá voy a anotar, fíjense que ahora la columna donde yo quiero saber que va a ser la entalpía, ¿sí? La entalpía acá para esta temperatura de 371 es 553, ¿ya? 553. Y abajo 501,5, ¿sí? Listo. Ahí están los valores, ¿ya? Ahora acá nuevamente ustedes fíjense, ¿dónde es que es situado el valor el cual yo quiero obtener interpolando? Está en la Y, ¿cierto? Yo ahora mismo lo que quiero saber es la entalpía, ¿sí? Porque la temperatura ya la tengo. Está en la columna Y, ¿ya? Ahora le apretamos AC, Shift 1, que es estadística, 5, y nos pregunta, ¿no? ¿Dónde quiere saber el valor el cual va a interpolar? Entonces, está en la columna Y, el número 5, aprieto el 5, ¿ya? Ahora acá, quiero saber a la temperatura de 372,98, ¿ya? 372,98, ¿ya? Y me da 520,11 kilocalorías sobre kilogramo. Esto para ustedes va a ser la energía interna, ¿ya? Perdón, la entalpía. La entalpía 2, ¿ya? Ahora, hay una fórmula, como les decía, ¿no? Energía interna a partir de la entalpía va a ser igual. Entalpía menos presión por volumen específico por 10 elevado a la 4 dividido entre 427. Ya sé la entalpía ahora mismo, la presión también me falta hallar y también el volumen específico. Ay, no, este ejercicio está un poco tedioso, ¿no? 373. Ahora mismo también, acá lo voy a interpolar yo ya, ahora mismo, porque si no se nos va a hacer largo esto, y además ustedes también tienen auxiliatura. Lo voy a interpolar, ya. Acá, en el calculador ustedes igual, por ahí me equivoco en algo. Estadística, 371, 374,1, yo igual tengo otra auxiliatura. Así que 217,5 y 225,4. Interpolando me va a 372,98. Ya.
$222,54, ¿ya? 222,54 kilogramos fuerza, centímetros cuadrados, ¿ya? Ahora, el volumen específico 2 va a ser igual, eso también tenemos que interpolar. Nuevamente voy a agarrar por si acaso esta temperatura con este volumen. Ah, no, el volumen específico ya lo tenemos. Pero, ay, la verdad que se me estaba yendo. Fíjense que eso es lo que teníamos como dato en un inicio. ¿Ah? Lo único que necesitamos era la presión, ¿ya? Entonces tenemos la presión, tenemos el volumen específico del estado, que eso fue lo que teníamos, ¿ya? Tenemos la entalpía, entonces podemos hallar la energía interna, ¿ya? Estoy ahí medio pensando, no sé en qué cosa, ¿ya? Energía interna 2 va a ser igual a la entalpía, 520,11, menos la presión, que es 222,54, por el volumen específico, que es 0,00372, por 10 elevado a la 4, dividido en 427, ¿ya? Entonces nosotros hacemos eso, 520,11. Por si acaso ese 10 elevado a la 4 sobre 427 es una conversión, ¿ya? No es que eso viene de la fórmula, por si acaso. Me gusta repetir eso porque muchas veces se quedan con que eso es una fórmula. No, eso es una conversión, ¿ya? Esto de acá es fórmula hasta volumen específico. Esto que ven acá es solamente una conversión, ¿ya? Quizás un día tenga tiempo y les explique. Creo que igual lo explica este Erwin, ¿ya? Sí, creo que lo explica y bueno, deberían saber algo, ¿ya? 500,72 kilocalorías sobre kilogramo, ¿ya? Y listo. Esa es la energía interna en el estado 2. Ahora, la energía interna en el estado 1 no lo conocemos, ¿no? Entonces, como les decía hace un instante, esto es una mezcla, ya tengo la calidad. La energía interna en el estado 1 va a ser igual a la energía interna del vapor saturado, que es la calidad, ¿cierto? La calidad es 0,02305 más la energía interna del líquido saturado, 208,43 por 1 menos la calidad, 0,02305, ¿cierto? Entonces la energía interna 1 va a ser igual a 619,9 por 0,02305 más 208,43 por 1 menos 0,02305. Me da la energía interna 1, 217,91 kilocalorías sobre kilogramo, ¿ya? Y listo. Bien, entonces acá tenemos la energía interna en el estado 1, la energía interna en el estado 2, me pide el trabajo entregado al sistema, ¿ya? A ver, vamos a hacer un análisis, ¿ya? Vamos a hacer, voy a anotarlo, primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados, ¿no? Para sistemas cerrados, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos que, en un sistema ustedes pueden que estén perdiendo calor, puede que estén ganando calor, puede que ustedes tengan una salida de trabajo, como que puede también que al sistema le estén dando trabajo, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Todo va a ser igual a una variación de energía interna. Fíjense que acá el sistema está aislado, ¿cierto? El sistema está aislado. Entonces, esto de acá definitivamente es totalmente descartado. Esto y esto. No hay ni pérdida ni ganancia de calor, ¿ya? En cuanto al trabajo, fíjense, aquí nosotros le estamos dando una potencia en forma de trabajo, ¿sí? Una potencia, o sea, la potencia es trabajo, ¿no? Trabajo sobre tiempo, ¿sí? Entonces nosotros le estamos dando trabajo con esta resistencia eléctrica, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos una entrada de trabajo. Y en cuanto a salida de trabajo, ni idea, ¿no? Salida de trabajo, por ejemplo, es cuando ustedes tienen un cilindro émbolo y ese émbolo empieza a subirse. Eso es una salida de trabajo. O acá pónganle que si, no sé, hubieran tenido otro sistema y, no sé, hay, por ejemplo, una ventiladora. No sé, imaginemos que este sistema le da energía o le da de alguna forma movimiento a una ventiladora y esa ventiladora empieza a girar. Entonces, en ese caso está saliendo potencia, ¿ya? Ese podría ser una situación muy aislada, muy inventada, ¿ya? Pero en este caso ustedes le están dando trabajo
le está dando potencia para que esto se evapore, ¿cierto? Entonces acá, ¿sí? No tenemos salida de trabajo, pero sí tenemos trabajo que le estamos dando al sistema, ¿ya? ¿A qué va a ser igual? Trabajo va a ser igual a la masa por la energía interna 2 menos la energía interna 1, ¿sí? Listo. Entonces acá el trabajo, ¿a qué va a ser igual? La masa es igual a 1,6 kilogramos. La energía interna 2 es 500,72 y la energía interna 1 es igual a 217,91, ¿ya? 217,91 kilocalorías sobre kilogramos, ¿cierto? Kilogramos con kilogramos se van y ya tengo el trabajo. 1,6 por 500,72 menos 217,91, ¿ya? 217,91 y me da 452,496 kilocalorías, ¿ya? Ese es el trabajo. Entonces, ese va a ser para mí el inciso, la temperatura final ya lo llamo el inciso C, ¿no? El trabajo entregado al sistema. El inciso D nos dice la potencia nominal, ¿ya? Entonces, este es el inciso C. Este es el inciso C. Ahora el inciso D me dice la potencia, ¿ya? La potencia no es nada más que el trabajo sobre tiempo, ¿ya? Eso nunca se olviden, ¿sí? La carrera que estén llevando y todo eso, cualquiera que sea, tienen que saber que la potencia es igual al trabajo sobre tiempo, más allá de que esto solamente sea una materia, más en toda su malla, ¿ya? Entonces, algunos le ponen P de potencia, que es igual al trabajo sobre tiempo, ¿ya? Pero ahora mismo el ingeniero, algunos lo denotan también de esta forma, por si acaso, con W y un punto arriba, ¿ya? Que significa trabajo sobre tiempo. Como ustedes lo vean, ya no hay problema. También lo pueden ver de esta forma, ¿ya? Trabajo sobre tiempo, es indiferente, ¿ya? Entonces, por el problema voy a utilizar este de acá, ¿ya? No pasa nada, ¿ya? Entonces, la potencia nominal va a ser igual al trabajo, 496 kilocalorías sobre tiempo, ¿no? No se olviden que en un inicio nos dio un tiempo este problema, ¿no? Nos dijo que de 25 minutos pasó a vapor saturado, ¿no? Y quiere saber la potencia nominal en kilowatts, ¿ya? Bien, entonces aquí el tiempo es 25 minutos, ¿ya? 25 minutos. Y yo acá sé que un minuto tiene 60 segundos, ¿ya? Minuto con minuto se va. Y yo también acá sé que una kilocaloría tiene 4,187 kilojoules. Y también yo sé que un kilowatt es igual a un kilojoule sobre segundo, ¿ya? Entonces, kilocaloría con kilocaloría se van, kilojoule con kilojoule se van, segundo con segundo se van. ¿Y qué me va a quedar? Kilowatt. Y tengo la potencia en kilowatt, ¿ya? Entonces acá, 452,496 por 4,187 dividido entre 25 por 60 me va a dar nosotros obtenemos la potencia, ¿ya? Recording in progress. Ya, 1,26 kilowatts, ¿ya? Ya está. Ahora, esto sería para nosotros el inciso D, ¿ya? El inciso D, el inciso C, y ahora el último inciso creo que nos pide graficar, ¿ya?
Grafique el proceso en un diagrama presión-volumen, ¿ya? Esto es sencillo. La última gráfica lo voy a hacer acá, ¿ya? Esto va a ser mi gráfica, más o menos, ¿sí? ¿Ya? Esto vamos a colocar la presión en kilogramos fuerza, centímetros cuadrados, ¿ya? Esto va a ser volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramos, ¿ya? Esto más o menos va de esta manera, algo así, ¿ya? Entonces, en el estado 1 nos encontramos con una presión, ¿sí? Una presión de... sabíamos la temperatura, ¿no? Sabíamos la temperatura. A 205 no sacamos la presión. A ver, entonces. A 205 no sacamos la presión. Mm, 205, 210. Vamos un poquito más arriba. Aquí están los 205, ¿no? Aquí están los 205. La presión es 17,58, ¿no? 17,58. Entonces de acá, por si acaso, también vamos a colocar la presión, ¿no? Presión 1 era igual a 17,58 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces acá ustedes colocan 17,58, ¿sí? Y acá no se olviden que en un inicio ustedes estaban en mezcla, ¿no? La mezcla de volumen específico era 0,00379, ¿no? 0,00379, ¿sí? Por acá más o menos, ¿no? Tienen que dibujarlo por la mitad. Volumen específico 1, 0,00379, ¿sí? Entonces más o menos estaba eso por acá, ¿no? ¿Sí? Y ahí ustedes tienen su estado 1, ¿ya? Su estado 1. Y no se olviden, ¿sí? Que la temperatura va de esta manera. Les había dicho en un diagrama presión por volumen. Viene así. Esto después va recto. Y después sigue su camino. Aquí la temperatura resultaba que era 205 grados centígrados. La temperatura 1. ¿Ya? Ahora, para el estado 2, la presión aumentó ¿a cuánto? Lo habíamos sacado también. 222 creo que era, ¿no? 222,54. Ya. 54. Sí, aumentó harto, ¿no? 222,54. Entonces acá vamos a anotar más arriba esa presión 222,54. Por acá. 222,54 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. Sí. Y ahí resultaba que era vapor saturado. Bien cuando choca la curva, ¿no? En este punto de acá, ¿sí? Entonces, ese para ustedes era su estado 2, ¿sí? Listo. Y ahí el volumen específico, ¿cuánto era? Era, bueno, es el mismo, ¿no? Es el mismo. Ah, ya es el mismo volumen específico para ambos casos, ¿no? Ya. El volumen específico no varió, de hecho. En estos casos tienen que hacer su dibujo bien, ¿ya? Fíjense que acá por hacerlo a la rápida, vamos a acomodar un poco esto, ¿ya? Este volumen específico tiene que ser para ambos, ¿ya? Voy a arreglar eso. Algo por ahí, ¿ya? Entonces acá yo voy a anotar, ¿sí? El volumen específico 1 y acá está el volumen específico 2, ¿ya? Todo en una misma línea, por si acaso, ¿ya?
Vamos a hacer que esto baje. ¿Ya? Y acá tenía el valor de 0,00372. ¿Ya? 0,00372. ¿Ya? Y estas presiones de acá, eso está bien. ¿Ya? Esto de acá está bien. Esto de acá está bien. Y la temperatura, como les decía, no tiene que caer así, en este punto. Y en todo este cambio de fase, la temperatura es igual a 205 grados centígrados. ¿No? 205 grados centígrados. Y para esta última de arriba, la temperatura, ¿cuánto me dio? Me dio 372,98. ¿Ya? Entonces, más o menos por ahí arriba, vamos a colocar más o menos por acá, y ahí, 372,98 grados centígrados. ¿Ya? Y listo. Eso es dos estados. Entonces acá, basta con que ustedes coloquen estado 1 y estado 2. Y si ustedes quisieran resaltar, no sé, esta gráfica, pudieran hacer esto, ¿no? Una flechita que va hacia arriba, otra flechita que va hacia arriba, indicando que va del estado 1 al estado 2, ¿no? Y listo, eso es todo. Esto por si acaso es 0, ya, no es 6. ¿Tienen alguna consulta de esto? ¿Alguna duda? Se lo voy a pasar esto ya, este documento. Aquí lo voy a graficar en proceso de diagrama de traducción, perdón. Ya. Creo que está bien. De todas maneras, cualquier consulta que tengan o pueden ver nuevos ejercicios, ¿ya? Recording stopped. Lo pasan por el grupo, ¿ya? No va a haber ningún problema que lo resolvamos, chicos. Bien, nos vemos la próxima semana. Se los paso esto por el clase.